Damos la bienvenida a Entrevistas Ágora, un espacio de encuentro y diálogo con la comunidad artística, cultural y académica de nuestro entorno. En el programa de hoy vamos a tener este encuentro con Leonardo Ortiz Franco, un narrador de historias desde el cine, desde la literatura, neivano, egresado de la licenciatura en lenguas extranjeras de nuestra Universidad Surcolombiana y también magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Leonardo, bienvenido a Entrevistas Ágora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Leonardo, el motivo pues, de esta invitación a este encuentro, a este diálogo, es porque recién en la convocatoria de estímulos del Fondo de Desarrollo Cinematográfico que hace el Consejo Nacional de Cine, de las Artes y la Cultura Cinematográfica de Colombia, en esa convocatoria de relatos regionales, una obra suya, una historia suya, escrita y postulada también para que usted haga la dirección de un cortometraje, que es lo que contempla esta convocatoria de relatos regionales. Fue seleccionada por el departamento del Huila para que se haga realidad. Es el proyecto de Impúdica, una historia de ficción y pues quisiéramos y queremos y tenemos la intención de compartir con nuestra audiencia un poco más sobre lo que va a ser este proyecto, y de paso lo felicito por ese logro para el departamento del Huila. Muchas gracias. Sí, bueno, Impúdica nació con un relato tal vez un poco accidental y fue hace prácticamente un año. Escuché en algún lado, pues por estos temas, estas discusiones que se presentaban alrededor de la legalización del aborto y bueno, los derechos reproductivos de la mujer. Y en algún chat de un grupo de WhatsApp, alguien dijo, esto me recuerda a una historia que me contaba mi abuela y que a ella no la dejaban planificar. Entonces a mí me quedó sonando como así que no la dejaban planificar. Hoy en día pues es como tan natural, tan normal, se ha normalizado que la planificación es como, incluso en algunas EPS lo contemplan, como se les da las pastillas de planificar a las mujeres gratis, y bueno, hay una cuestión ahí ya muy naturalizada en lo normal, ¿sí? Sí, la planificación es algo normal. Pero entonces, indagando más, me encuentro con historias de mis padres, de mis tíos, y siempre alguien tiene una historia familiar acerca de la prohibición de la planificación, porque antes, en los años 60, que llegaron las pastillas de planificar, que el mundo conoció las pastillas de planificar en 1960, resulta que en los países en vía de desarrollo y aún más en las regiones, la Iglesia Católica tenía mucho poder de decisión en cuanto a estas políticas públicas. Y entonces nos encontramos con que había un mercado clandestino de las pastillas de planificar, porque la Iglesia lo consideraba pues que iba en contra de las normas de Dios y los principios del catolicismo. Entonces en las regiones era muy mal visto que una mujer quisiera pues, tomar pastillas de planificar, porque eran mujeres que tal vez lo hacían para ser infieles, o que eran mujeres pues, que trabajaban en burdeles, en prostíbulos. Entonces ningún esposo estaba de acuerdo, o bueno, la mayoría de los esposos muy creyentes no estaban de acuerdo con que las mujeres planificaran. Entonces había historias, había una historia muy potente y queríamos seguir explorándola. Le comenté al que ahora será productor del cortometraje y él me dijo, sí, hay que investigar más a ver porque la historia pues ahí tiene algo, digamos, estas generaciones no conocemos de esa historia y creemos pues que estas luchas feministas vienen incluso de Argentina con la pañoleta verde, y hay una historia muy, muy particular que nos encontramos en la investigación, y fue que en Colombia desde esos años, los años 70 más o menos, ya existía el pañuelo verde, pero era un símbolo en ese mercado clandestino de la pastilla, era un símbolo en que la tienda
donde había un pañuelo verde colgado en la entrada, era una tienda donde vendían las pastillas. Entonces las mujeres sabían ese código. Leonardo, perdón, le interrumpo ahí, pero esos ambientes de esas tiendas, ¿dónde eran? ¿En ciudades, en pueblos? En las regiones. Porque cuando usted pues, habla de los años 60, pues es bueno precisar que para esa década el Huila tenía mucho ambiente entre lo rural y lo urbano, con una fuerte presencia de lo rural en la ciudad, ¿no? Entonces, y con una mentalidad pues también de esa, como lo ha caracterizado usted, con una mentalidad un poco conservadora o muy conservadora tal vez, y que permite comprender por qué se daba este tipo como de restricciones y prohibiciones. Claro, digamos, empezó a vender en Bogotá, en los círculos sociales altos, donde pues las mujeres querían o estaban de acuerdo con la planificación. Para esa época, el promedio de hijos que tenía una mujer colombiana era de 7. Entonces, las mujeres pues, de la aristocracia colombiana pues empezaron, no queremos tener tantos hijos, digamos, había ya un pensamiento un poco más liberal, ¿sí? Y entonces por ahí empezó, pero la Iglesia Católica, bueno, digamos ahí siempre con el Estado estaban en una pugna de que no, esto no se va a legalizar. Entonces cuando se intentaron vender, pues se empezó a hacer popular en estos círculos altos y los médicos, digamos, empezaron a intentar como llevarlo a las regiones para, pues digamos como negocio. Entonces ahí se encontraron con esos problemas. Aquí vale la pena recordar que en la década de los 60 todavía hacíamos parte del concordato, ¿no? Colombia y esa relación entre iglesia y Estado que tenía un peso fuerte sobre la población. Claro. Entonces en Bogotá, bueno, digamos que de pronto había ahí una aceptación, pues porque era la aristocracia, entonces está bien, no nos toquemos aquí, no hay problema. Pero cuando se empezó a vender, digamos, empezó a ser masiva la venta, entonces ya en las regiones empezaron a encontrar ese rechazo. Entonces prohibiciones y ya las droguerías no la vendían. Y entonces como las droguerías, como no era accesible para las mujeres, entonces empezó a venderse, una mujer le vende a la otra y la otra. Entonces, ¿cómo lo hacían? A través de las tiendas. Eran las tiendas de barrio, las tiendas del pueblo, las tiendas comunes y corrientes. Pero ahí, pues, digamos, los hombres en general no sabían, no conocían este código, entonces se ponía el pañuelo verde en la entrada. Entonces la mujer que quisiera, digamos, el voz a voz entre ellas, empezó a hacerse popular digamos, este código, y entonces sí, allá la vende, doña Cecilia en la tienda las vende porque ahí tiene el pañuelo colgado, entonces vayan y la compran allá. Entonces eran muy caras en ese entonces, lo que nos cuentan, digamos, el equivalente, el precio hoy en día es como unos 50.000 pesos costaba la cajetilla pues, de pastillas para un mes. Entonces, sí había este mercado, pero aún así era muy difícil, pues porque eran muy costosas y pues por la prohibición también. Entonces las mujeres que la lograban comprar, digamos, burlando un poco la economía en sus hogares, como haciéndolo de forma clandestina, escondiéndola, pues si llegaban a ser descubiertas, entonces eran vistas de mal modo, ¿sí? Eran acusadas de sinvergüenzas, que es otra forma, digamos, un sinónimo de impúdica. Entonces, de ahí nace el nombre impúdica. Bueno, Leonardo, sí. Solamente una pregunta antes de irnos a unos anuncios institucionales. Esta historia de impúdica, que fue, digamos que merecedora del estímulo de relatos regionales, ¿va a ser una historia de época, de esa época, o en qué época se va a ubicar, o va a ser contemporánea, pero haciendo mención a esa situación? Muy rápidamente, antes, para podernos ir a anuncios institucionales, vale. Y cuando regresemos, pues vamos a seguir desarrollando otras cosas, otros aspectos de la historia. Sí, en principio, sí, la idea es narrar la historia de una mujer campesina de los años 70, que decide planificar y que se encuentra con todos estos tropiezos. Entonces es una historia pensada en época, pero en el pitch que tuvimos con el jurado nos dijeron, bueno, es importante que sea de época, es necesario, porque eso pues va a incrementar los costos y por toda la producción que requiere. Pero decidimos que sí va a ser, pero con un poco de atemporalidad, es decir, vamos a ponerlo, situarlo en algo que parezca un pasado,
sí, pero que tenga unos elementos que me generen una duda sobre ese pasado y que tal vez me evoque una temporalidad, porque queremos que se sepa que la lucha continúa, es decir, la lucha por los derechos reproductivos de la mujer no se quedaron ahí en esa lucha, sino que continuaron hasta nuestra época. Bueno, Leonardo, lo voy a invitar a que vayamos a unos anuncios institucionales y en la segunda parte de Entrevistas Ágora, pues seguimos abordando algunos temas de esta interesante historia de Impúdica que se va a contar y que va a retratar también un poco la mentalidad de nuestra región. Entonces ya continuamos y entonces una invitación a estos anuncios institucionales. Regresamos a este encuentro y diálogo con Leonardo Ortiz Franco, que nos ha hecho una presentación del proyecto ganador del estímulo de relatos regionales, convocatoria del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, para hacer realidad un cortometraje en el departamento del Huila, con esta historia de Impúdica. Leonardo, bueno, ya haciendo esa precisión de que va a tener una temporalidad, pero digamos que su construcción o su inspiración data de esta época de los 70, que pues bueno, va a narrar como la mentalidad de esa época. Me parece interesante en lo que usted investigó como ese código de silencio entre ellas, ¿sí? Para evitar que sus respectivos esposos se enteraran de que estuvieran, por el temor de que entraran en sospecha de que su esposa, de manera posesiva, de pronto se viera expuesta a situaciones de infidelidad o actividades no santas que eran lo que se podía pensar en esa época. ¿Cómo manejar eso, como esa mentalidad dentro de esa temporalidad de la historia? Bueno, uno de los temas principales de la historia es el machismo, y se va a ver reflejado a través del coprotagonista, que es también el antagonista, digamos, una de las figuras antagónicas de la historia, que es el esposo. Entonces, el esposo de nuestra protagonista, él, digamos, empieza a desarrollar este rechazo a la idea de su esposa, porque él apenas la escucha al comienzo como que, bueno, eso me parece algo descabellado, ¿cómo así que venden pastas para eso? ¿Cómo así? Pero no le presta atención, pero es la sociedad alrededor, que el machismo de la sociedad alrededor, también, digamos, soportado por la Iglesia Católica desde las misas, ¿sí? Que como que no, estas ideas son comunistas, porque también estaba todavía el fantasma pues el hoy fantasma del comunismo, ¿sí? Que a veces vuelve la Guerra Fría con a revivir. Entonces, no, que estas son ideas comunistas, y era una de pronto, los argumentos para el rechazo, pero también que era para incitar el pecado y que era la tentación del demonio y bueno, todas estas ideas. Entonces, el rechazo desde la iglesia, pero también desde la sociedad machista, que como usted dice, es mi mujer, se respeta el hogar, ¿sí? Se hace lo que yo diga, y cuando la mujer empezaba a tener estas ideas como un poco de decidir sobre su cuerpo, de independencia en cuanto a yo decido planificar mi vida, por eso de ahí viene planificación, ¿sí? Decido planificar mi vida en cuanto tengo o no tengo, o cuando los tengo, los hijos. Pero entonces esto ya era salirse de los parámetros del hogar, y entonces no, vamos a frenar esto. Entonces hay un machismo ahí desde las instituciones, pero también desde el hogar y en las ciudades pequeñas como Neiva o los pueblos pequeños del Huila y de todo Colombia en general, pero pues digamos que se centra aquí la historia en el Huila. Había también este poder del pueblo, ¿sí? Entonces hay un poder desde las instituciones y desde las figuras de hombres, ¿sí? Que eran como los que dominaban en la política y bueno, en la cultura. Entonces hay una represión, podemos decirlo así, en cuanto a estas ideas de los derechos reproductivos de la mujer. Entonces ahí es donde viene esa figura antagónica y pues machista, que es como el tema principal o uno de los temas principales
la Claro, impúdica. y ubicando ese tema del machismo que aflora, pues en el relato que usted nos plantea, de todos modos veo que se evidencia en el relato, en lo que nos relata, como esa tensión también entre lo rural y lo urbano, ¿no? Como las tensiones que se originan, que se provocan y que desde luego que vienen direccionadas por los tipos de mentalidad, no tanto de la época, sino de cada uno de los mundos, tanto lo urbano como lo rural. Ujú. También Sí, tengo bien la apreciación en sí, ese. y precisamente en lo rural todo llega tarde, ¿sí? Así como, digamos, Colombia a nivel mundial, las cosas van llegando tarde, un poco digamos, estas ideas o estos cambios o estas corrientes empiezan a llegar tiempo después que han llegado en otros lugares. Igual, la capital, digamos, ya estaba vendiéndose la pastilla cuando llega a las regiones, llega unos años después, y y uno va a las regiones cuando estamos haciendo el scouting pues para el corto, cuando estamos haciendo el teaser, veíamos que pueblos o ciudades pequeñas como Villavieja o Maito, en el Huila, que son las locaciones escogidas para rodar el cortometraje, pareciera que todavía el tiempo se ha quedado estancado ahí, todavía hay calles polvorientas, la iglesia permanece como si fuera una iglesia de los 60, de los 70. Esto nos va a permitir, digamos, abaratar costos en producción porque no tenemos que recrear nada porque está así. Parece que estos pueblos pequeños se han quedado un poco en el pasado, un poco olvidados. Hay unos pueblos que parece que persisten en el tiempo y no solamente en su estructura, su arquitectura, sino también en las ideas que a veces se quedan como estancados y no llega, digamos, estas nuevas ideas pues, de derechos humanos y de igualdad que se está hoy en día peleando o que están los movimientos de mujeres todavía poniendo en la mesa y fuerte pues para que se les respeten sus derechos. Sí, y si digamos que estas son las reacciones, fruto de las mentalidades de la época y de la sociedad frente a la pastilla para planificar, pero también la idea de planificar, aunque no lo aborda la historia impúdica, me imagino cómo sería con la idea, por ejemplo, para un hombre la idea de la vasectomía, perder su masculinidad, que es algo que incluso todavía muchos como que lo ven de esa manera, que si la vasectomía como una forma de planificar, no desde la mujer, sino ya desde el hombre, hay muchos que tienen como ese referente que se pierde algo de la masculinidad dentro de esa cultura y mentalidad machista a través de este método, ¿no? Y es una de los propósitos de Impúdica, es recordarnos que esos temas están todavía latentes. Esos temas, hay mucho rezago de esa época todavía afectando nuestros días. Hoy en día, eso no es de aquellas épocas, hoy en día, si le preguntan a las familias cuál es el método de planificación, los hombres que se hacen la vasectomía, digamos, el porcentaje es mucho menor, porque todavía hay dudas, todavía incluso ahora que están haciendo investigaciones para crear pastillas también para los hombres, que ya se están testeando, que ya están haciendo pruebas, aún así, digamos, si se pregunta o si se llega a hacer una encuesta o uno preguntando a los amigos, nomás, bueno, usted planificaría, entonces como que, no sé, ni siquiera sé de eso, ¿sí? Porque todavía es algo que se le deja un poco a la mujer, es su decisión, ¿sí? Ah, bueno, pues usted verá, ¿sí? Entonces hay todavía digamos, todavía hay una discusión latente y queremos es traer esta discusión, traer esa época, esta discusión y decir, mire, no, la cosa no ha cambiado. Las discusiones, antes era la pastilla, hoy es el aborto, hoy es la vasectomía o lo que sea, pero la discusión sigue y se está de pronto como mostrando de dónde viene también toda esta lucha pues, por los derechos reproductivos. Leonardo, voy a aprovechar estos dos últimos minutos finales de nuestra entrevista Ágora para referirme a un libro, porque como lo presenté al inicio, es un narrador de historias tanto escritas como en cine, pues quiero aprovechar pues, para hacer mención a una novela que ha tenido una buena aceptación y una buena circulación, de la cual usted es el autor,
Pelo de Páramo y que ahí se recogen parte esas tensiones que se evidencian en Impúdica entre lo rural y lo urbano y Pelo de Páramo, perdón, como que también aborda esas tensiones. Para que nos haga una presentación breve de esta obra, porque de una vez de entrada lo invito a un nuevo programa donde nos centremos solamente en esta novela. Vale. Bueno, sí, esas intenciones o preocupaciones o ideas desasosegantes que tiene uno como narrador siempre están latentes en todas sus creaciones, pienso yo. Al ser un autor de las regiones, como nos llaman en Bogotá, para no decirnos de otra forma, los autores de las regiones o los autores pueblerinos, como ya se refieren otros, llegamos con estas historias muy distintas a las historias que se relatan en la ciudad refiriéndome a Bogotá, a la capital. Entonces, el choque cultural que se presenta cuando uno como artista o como autor huilense o de las regiones llega a la ciudad y encuentra que son formas distintas, que la vida es muy distinta, que el mundo se mueve más aceleradamente en estas ciudades grandes. Entonces eso muestra un choque en uno, un choque cultural, si se puede decir, de pronto le afecta a uno su manera de ver las cosas, de ver la vida, y pues yo también he tenido la posibilidad de viajar al exterior, entonces uno tiene ese panorama, ¿no? Entonces pasa de una ciudad pequeña a la capital de Colombia, luego también a las grandes ciudades del mundo, entonces ve uno las diferencias culturales que hay, y eso permea mucho sus textos, su escritura. Entonces, en Pelo de Páramo, aquí la historia narra la vida de dos personajes, uno que es del campo y otro que es de la ciudad. Y estos dos niños de 11 años se encuentran en algún momento en el libro y viven una aventura fantástica que los ayuda a encontrar su destino. Entonces, muchas de esas tensiones, como lo mencionas, de la ciudad y el campo, las viven estos personajes en sus diálogos, en los conflictos que viven, como que yo sé esto, usted no sabe, pero sí, yo también sé esto y usted no lo sabe. Entonces hay unos conflictos ahí chéveres que se presentan en el libro y pues precisamente hace parte de eso, hace parte también de mis vivencias en el contraste de pasar del campo o de las ciudades pequeñas a la ciudad. Bueno, Leonardo, yo le agradezco mucho por este encuentro, por este diálogo, por esta aproximación a este universo narrativo, tanto de Impúdica, que es un proyecto cinematográfico, y una apertura, una entrada que requiere, pues, yo creo que un diálogo también, un programa de más o menos de esta extensión para hablar de la riqueza y la profundidad de Pelo de Páramo y otras facetas que tiene usted como por ejemplo, actor y todo, pero bien, desafortunadamente se nos agotó el tiempo, pero nuevamente el agradecimiento por esta presentación y los mejores deseos para que este proyecto de Impúdica tan pronto se haga una realidad, tengamos la posibilidad y la oportunidad de compartirlo aquí en Entrevistas Ágora. Entonces, muchas gracias. A ustedes muchas gracias y pues espero que próximamente tengamos ya el corto rodado y listo para presentar. Listo. Y a ustedes, audiencia, también agradecimientos por acompañarnos en este encuentro y en este diálogo y nos veremos en un próximo Entrevistas Ágora.